Caracas no duerme tranquila desde la madrugada del 3 de enero. El silencio que inunda los pasillos del Palacio de Miraflores es más ensordecedor que el ruido de las turbinas de los helicópteros estadounidenses que extrajeron a Nicolás Maduro hace apenas unas horas. Lo que el mundo vio fue una operación quirúrgica impecable, la ejecución de la operación Resolución Absoluta, pero lo que está ocurriendo ahora mismo tras bastidores es mucho más oscuro y definitivo. La caída del dictador no fue el final de la partida, sino el inicio de una purga interna brutal, diseñada en mesas de negociación secretas a miles de kilómetros de Venezuela. Delcy Rodríguez no asumió la presidencia interina por casualidad, ni por sucesión constitucional automática. Su ascenso es el resultado de un pacto de sangre y supervivencia firmado con Washington, un acuerdo donde la moneda de cambio no fue solo el petróleo, sino una lista negra. Una lista de 10 nombres que deben caer para que ella pueda mantenerse en el poder bajo la tutela de la Casa Blanca. La narrativa oficial habla de soberanía y resistencia, pero la realidad operativa es que la vicepresidenta, ahora encargada del poder, lleva meses tejiendo su propia red de seguridad a espaldas del madurismo radical. Fuentes de inteligencia confirman que las reuniones en Doha, Qatar, no fueron simples diálogos diplomáticos estancados. Allí, lejos de los micrófonos y bajo la mirada de intermediarios internacionales, se selló el destino de la cúpula chavista. Se entregaron coordenadas, se validaron rutas de extracción y, lo más importante, se definió quiénes son prescindibles para la nueva administración tutelada por Donald Trump. La pregunta que retumba en los cuarteles de Fuerte Tiuna y en las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia no es si habrá más detenciones, sino quién será el siguiente en ser entregado en bandeja de plata para apaciguar la furia del norte. El ambiente en la capital venezolana es de una paranoia absoluta. Los leales a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino López saben que el equilibrio de poder se ha roto irremediablemente. La estructura monolítica del chavismo, que parecía indestructible durante 25 años, se ha fracturado en 1000 pedazos. Delcy Rodríguez, con el teléfono rojo conectado directamente con Marco Rubio y el Departamento de Estado, ha comenzado a ejecutar la parte más dolorosa del acuerdo. No se trata solo de garantizar el flujo de 30 o 50 millones de barriles de petróleo hacia las refinerías de Texas, se trata de desmantelar el aparato de terror que podría amenazar la estabilidad de esta transición forzada. Washington ha sido claro y el mensaje transmitido es que la estabilidad económica y el levantamiento progresivo de sanciones dependen de la neutralización de los elementos más radicales y criminales del régimen. Nadie está a salvo. La inmunidad que otorgaba el anillo de seguridad cubano se evaporó en el instante en que los 32 agentes de la isla fueron neutralizados durante la captura de Maduro. Ahora, sin el escudo de La Habana y con la inteligencia estadounidense operando con total libertad sobre el terreno, la cacería ha comenzado. La lista de los 10 objetivos prioritarios no es un rumor, es una orden ejecutiva de facto. Estos nombres representan los obstáculos para el plan de reconstrucción energética y política que Estados Unidos tiene en mente. Son los hombres que controlan las armas, las rutas del narcotráfico y los sistemas de inteligencia que han mantenido al país secuestrado. Delcy Rodríguez tiene un plazo, 90 días prorrogables, para demostrar que puede controlar a las bestias que ella misma ayudó a alimentar, o de lo contrario, ella misma pasará a formar parte de esa lista de objetivos militares. El reloj corre y el primer nombre de la lista ya está marcado con una diana en la frente. El nombre que encabeza el expediente de la traición no es una sorpresa para los analistas del Pentágono, pero sí una sentencia de muerte política en los pasillos de Caracas: Diosdado Cabello. Durante 2 décadas, el hombre que manejó los hilos del poder desde la oscuridad, el arquitecto de la furia y el miedo, ahora se encuentra aislado en su propio laberinto. Fuentes cercanas a la negociación en Doha revelan que la entrega de Cabello fue la condición innegociable
la cláusula de acero impuesta por el Departamento de Estado. Para Washington, la ecuación es simple y brutal. No puede haber reactivación petrolera, no puede haber licencias para Chevron o Repsol, y mucho menos un levantamiento de sanciones financieras mientras el presunto jefe del cartel de los soles siga operando con impunidad desde el programa Con el Mazo Dando. Delcy Rodríguez lo entendió al instante. Para que ella sobreviva, el número 2 debe caer, y la maquinaria para su caída ya se ha puesto en marcha, no con un asalto frontal, sino con una asfixia lenta y calculada. En las últimas 72 horas se han reportado movimientos inusuales en las guarniciones militares que históricamente respondían a Cabello. Comandantes de batallones estratégicos en la frontera con Colombia y en los estados centrales han sido rotados silenciosamente bajo órdenes firmadas por la nueva presidencia interina. Es una jugada maestra de ajedrez, despojar al hombre fuerte de sus fusiles antes de ir por él. La inteligencia norteamericana, que ahora comparte datos en tiempo real con facciones leales a Rodríguez, ha detectado que los círculos de seguridad de Cabello se han reducido drásticamente. Aquellos generales que juraban lealtad eterna ante las cámaras ahora pagan sus teléfonos o buscan desesperadamente un canal de comunicación con la embajada estadounidense para negociar su propia inmunidad. La lealtad en Venezuela, como bien se sabe, tiene el precio del barril de petróleo, y hoy ese precio lo fija la nueva administración pactada. Pero Diosdado no es un hombre que se rinda sin disparar. Los informes de contrainteligencia sugieren que, sabiéndose acorralado, ha comenzado a movilizar a los colectivos armados en los barrios del oeste de Caracas. Es su última carta, la amenaza del caos urbano, la advertencia de que si él cae, la ciudad arderá con él. Sin embargo, la vicepresidenta cuenta con un as bajo la manga que le proporcionó la CIA, el control financiero. Las rutas de dinero que alimentaban a estas estructuras paramilitares han sido congeladas, los pagos no llegan, la logística falla, la estructura del miedo se desmorona cuando no hay efectivo para sostenerla. Marco Rubio ha sido enfático en sus declaraciones privadas. El objetivo es la estabilización y los elementos disruptivos deben ser neutralizados, ya sea mediante la justicia internacional o por la propia dinámica interna de una purga estalinista. La tensión se puede cortar con un cuchillo en el fuerte Tiuna. Los oficiales se miran de reojo, preguntándose quién es el informante, quién ya saltó del barco. La lista de los 10 no se detiene en Diosdado. Él es solo la pieza de caza mayor, el trofeo necesario para vender la narrativa del cambio ante la comunidad internacional. Detrás de él vienen otros nombres, figuras claves en la minería ilegal del arco minero y testaferros de la industria eléctrica. Hombres que se enriquecieron en la sombra y que ahora son vistos como lastre por la nueva élite que busca lavarse la cara y presentarse como los salvadores de la economía nacional. La operación de limpieza está en marcha y la noche en Caracas nunca ha sido tan larga ni tan peligrosa para quienes ayer se sentían dueños del país. El tablero de ajedrez en Miraflores se vuelve cada vez más estrecho para los supervivientes del viejo orden. Mientras el foco mediático apunta hacia Diosdado Cabello, el segundo bloque de la lista de los 10 objetivos de Delcy Rodríguez apunta directamente a los arquitectos de la opacidad. Hablamos de figuras como Tarek El Aissami, cuyo rastro parecía haberse desvanecido, pero cuya red de lavado de dinero y conexiones con grupos extremistas en Oriente Medio sigue siendo una amenaza latente para los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. La negociación de la vicepresidenta con Marco Rubio y el equipo de inteligencia de Donald Trump incluye la entrega total de los nodos financieros que permitieron al régimen evadir sanciones durante años. Para Washington, no basta con sacar a Maduro, es imperativo desmantelar la estructura que permite al chavismo operar
como una corporación criminal transnacional. Delcy Rodríguez ha entendido que su única moneda de cambio real es la información. Por ello, en esta lista de traiciones negociadas figuran nombres de generales de alto rango que controlan las zonas operativas de defensa integral. Estos militares no son solo soldados, son los administradores de las minas de oro en el sur y de los puertos en el norte. La purga busca sustituirlos por cuadros técnicos leales a la nueva administración interina, capaces de garantizar que las regalías del arco minero y los ingresos aduaneros fluyan directamente a las arcas controladas bajo la supervisión internacional. Es un proceso de desmilitarización forzada de la economía. Los generales que ayer brindaban con champaña en las zonas VIP de las Mercedes, hoy se despiertan con la noticia de que sus cuentas en paraísos fiscales han sido rastreadas gracias a los códigos de acceso entregados por la propia vicepresidencia. La estrategia de Delcy es quirúrgica. Ofrece a Estados Unidos la cabeza de los radicales a cambio de una amnistía funcional para ella y su círculo más íntimo. Esta maniobra ha generado una fractura sísmica dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se reportan enfrentamientos silenciosos, desapariciones de escoltas y una vigilancia extrema entre quienes antes se llamaban hermanos de lucha. La desconfianza es el nuevo virus que recorre las instituciones del Estado. Los analistas internacionales sugieren que esta lista de los 10 es apenas el inicio de una limpieza profunda exigida por la nueva política de máxima presión de la Casa Blanca, que busca una transición rápida y sin los obstáculos del ala más extremista del chavismo, a aquellos que preferirían ver al país en cenizas antes que entregar el poder. En este escenario de alta tensión, la economía venezolana pende de un hilo. El sector petrolero, motor fundamental para cualquier intento de estabilización, está condicionado a la salida de estos 10 personajes. Las petroleras estadounidenses han sido claras. No enviarán personal técnico ni maquinaria pesada mientras los nombres en la lista de Delcy sigan teniendo capacidad de sabotaje. La vicepresidenta está contra la pared. Cada día que pasa sin entregar a uno de los señalados es un día en que su propio pacto de supervivencia corre peligro. La orden desde Washington es contundente. Resultados inmediatos o el retorno de las sanciones más agresivas de la historia. El juego de poder ya no es entre chavismo y oposición, sino entre la supervivencia de una élite y la entrega de sus propios aliados para evitar el mismo destino que Nicolás Maduro. La cuarta figura en la lista de los 10, y quizás la más compleja de neutralizar, es el hombre que ha portado el estandarte de la lealtad militar durante la última década, Vladimir Padrino López. En el nuevo mapa de poder que Delcy Rodríguez está dibujando junto a los emisarios de Washington, el ministro de la Defensa representa un vestigio del pasado que debe ser reformateado o eliminado. La inteligencia estadounidense ha sido enfática en que no puede haber una transición creíble mientras el alto mando militar siga operando bajo las mismas estructuras de control y corrupción que sostuvieron a Nicolás Maduro. Sin embargo, a diferencia de otros nombres en la lista, Padrino López controla los fusiles y un movimiento en falso podría desencadenar un conflicto civil que nadie, ni en Caracas ni en la Casa Blanca, desea. Por ello, la estrategia pactada por la vicepresidenta no es la detención inmediata, sino el aislamiento táctico y la exposición de sus vínculos con las redes de logística que facilitaron la permanencia del régimen. Mientras el país observa con asombro la caída de los íconos del chavismo, una nueva clase de aristocracia revolucionaria intenta pasar desapercibida. Los hijos de la cúpula, estos herederos que han vivido rodeados de lujos en las burbujas de Caracas o en propiedades de lujo en el extranjero, son ahora el eslabón más débil de la cadena. Delcy Rodríguez ha entregado a los investigadores del Departamento del Tesoro una base de datos detallada sobre las empresas fachada
y las cuentas bancarias manejadas por estos familiares directos, la presión es psicológica y financiera. Al tocar a los hijos, Washington y el nuevo gobierno interino están quebrando la voluntad de los generales. Se les ofrece una salida, la jubilación forzada y la entrega de sus activos a cambio de no ver a sus familias en las listas de búsqueda internacional de la Interpol. Es un chantaje de Estado ejecutado con una precisión gélida, donde la vicepresidenta actúa como el verdugo que conoce todos los secretos de alcoba y de caja fuerte. La tensión en las bases militares ha llegado a un punto de ebullición. Los oficiales de rango medio, aquellos que sufren la misma crisis económica que el resto de los venezolanos, miran con resentimiento cómo sus superiores negocian su salvación mientras ellos siguen custodiando fronteras abandonadas. La narrativa de la soberanía nacional se ha desintegrado ante la evidencia de que las decisiones importantes se están tomando en conversaciones telefónicas con Marco Rubio. El Servicio de Contrainteligencia, la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar, ha comenzado a purgar sus propias filas. Ya no buscan espías de la oposición, ahora buscan traidores dentro del madurismo radical que puedan sabotear el pacto con los estadounidenses. Se reporta que más de 50 oficiales de alto rango han sido puestos bajo custodia domiciliaria en las últimas 48 horas, no por crímenes contra el pueblo, sino por representar un obstáculo para la paz negociada que Delcy Rodríguez necesita vender al mundo. El papel de los agentes cubanos en esta etapa es nulo. Tras la extracción de Maduro, el G2 ha replegado sus fuerzas hacia la embajada en un intento desesperado por negociar una salida segura hacia La Habana. Sin el respaldo de la inteligencia de la isla, los líderes chavistas que aún quedan en libertad se sienten desnudos. La lista de los 10 avanza inexorablemente. Cada nombre tachado es una garantía más para la estabilidad de los contratos petroleros que ya se están redactando en Houston. La orden de Donald Trump ha sido clara desde el primer día. Resultados medibles y una limpieza total de la influencia iraní y rusa en el aparato de seguridad venezolano. Delcy, en su despacho de Miraflores, revisa los informes de producción de la faja petrolífera del Orinoco mientras espera la confirmación de la siguiente captura. El tiempo de los discursos épicos ha terminado. Ahora es el tiempo de la supervivencia pura y dura, y la vicepresidenta está dispuesta a entregar lo que sea necesario para no ser la siguiente en caer. El reloj de la historia venezolana avanza a un ritmo frenético y el quinto nombre en la lista de Delcy Rodríguez es quizás el que más secretos guarda bajo su túnica de justicia aparente, Tarek William Saab. El fiscal general, conocido como el poeta del terror por las fuerzas de oposición, se ha convertido en un activo tóxico para la nueva administración pactada. Según documentos filtrados desde el Departamento de Estado, la continuidad de Saab en el Ministerio Público es incompatible con la normalización de las relaciones diplomáticas y la reactivación de los tratados de extradición. La estrategia de la vicepresidenta consiste en desmantelar el brazo ejecutor judicial que persiguió a la disidencia no por un repentino sentido de justicia, sino para limpiar el expediente de la nación ante la Corte Penal Internacional. Washington exige una reforma total del sistema penal, y eso comienza con la salida inmediata y el procesamiento de quien convirtió las leyes en armas de persecución política. Pero la purga no se detiene en los despachos oficiales. El sexto y séptimo lugar de la lista apuntan al corazón financiero del régimen. Los testaferros y operadores económicos que movieron miles de millones de dólares en esquemas de sobrefacturación y exportaciones fantasmas. Se habla de una lista negra de empresarios enchufados que tras la captura de Nicolás Maduro han intentado huir hacia Turquía o los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el espacio aéreo venezolano está ahora bajo una vigilancia electrónica sin precedentes coordinada por el Comando Sur.
Delcy Rodríguez ha proporcionado los nombres de las empresas fachada y las cuentas en paraísos fiscales de estos operadores, permitiendo que el Tesoro estadounidense ejecute un bloqueo financiero total en cuestión de horas. La consigna de la Casa Blanca es clara: para que el dinero de Chevron y las grandes petroleras regrese a Venezuela, primero deben ser confiscados los fondos robados por la cleptocracia del siglo XXI. La atmósfera en las urbanizaciones más exclusivas de Caracas, como el Country Club y la Lagunita, es de un pánico silencioso. Aquellos que se creían intocables por su cercanía al poder, ahora ven cómo sus propiedades son marcadas para futuras incautaciones. La traición de la vicepresidenta ha sido tan profunda que incluso ha entregado detalles sobre las rutas de contrabando de oro en el estado Bolívar, señalando directamente a los generales que coordinaban estas operaciones con grupos irregulares. Esta información es el combustible que utiliza el equipo de Marco Rubio para justificar la permanencia de fuerzas especiales en territorio venezolano, operando bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado transnacional. La soberanía, ese concepto que el chavismo defendió con retórica incendiaria durante 25 años, se ha reducido a una mesa de negociación donde se decide quién va a la cárcel y quién puede conservar una fracción de lo robado a cambio de silencio. En el Palacio de Justicia, la situación es de parálisis total. El octavo nombre de la lista, Michael Moreno, antiguo presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra bajo una presión insoportable. Fuentes de inteligencia aseguran que se le ha ofrecido un trato similar al de otros desertores de alto nivel: entregar toda la evidencia sobre la manipulación de sentencias y la red de extorsión judicial a cambio de una salida controlada hacia un tercer país que no tenga tratado de extradición activo con Estados Unidos. Sin embargo, el margen de maniobra se agota. La nueva administración interina necesita culpables visibles para calmar la sed de justicia de una población golpeada por décadas de miseria. Delcy Rodríguez sabe que no puede proteger a todos, y en su cálculo político, los magistrados son piezas perfectamente prescindibles. La cacería de brujas dentro de la propia revolución ha entrado en su fase más crítica, y cada noche que pasa, la lista de los 10 se cumple con una precisión escalofriante, mientras Caracas observa desde las sombras cómo se desmorona el castillo de naipes que una vez pareció eterno. Los dos últimos nombres en la lista de los 10 que Delcy Rodríguez entregó a la administración de Donald Trump representan el fin del sistema de vigilancia que mantuvo a Venezuela bajo un estado de sitio permanente. El noveno objetivo es el mayor general Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Hernández Dala no era solo un militar de alto rango, era el carcelero de los secretos más oscuros de Miraflores. Su caída marca el desmantelamiento definitivo del aparato de tortura y persecución que blindaba al madurismo contra cualquier intento de rebelión interna. Con su entrega, se abre la caja de Pandora de las operaciones de inteligencia compartidas con potencias extranjeras. La vicepresidenta ha facilitado las claves para neutralizar los sistemas de escucha y los nodos de comunicación cifrada que aún permitían a los leales a Maduro coordinar resistencias mínimas. El décimo nombre, el que cierra este pacto de supervivencia y traición, es el de los directivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido SEBIN. Al entregar el control de la policía política, Delcy Rodríguez ha completado la decapitación de la estructura de mando del chavismo radical. La inteligencia estadounidense, ahora con acceso a los servidores centrales en el helicoide, ha comenzado a procesar décadas de información sobre redes de espionaje en todo el hemisferio. La capitulación es total. No queda rincón del Estado que no haya sido expuesto ante los analistas de Washington. Esta lista de 10 nombres ha sido el peaje necesario para que la nueva administración interina obtenga el reconocimiento internacional y, lo más importante, el flujo de dólares necesario
para evitar un colapso humanitario total en las próximas semanas? El panorama geopolítico ha cambiado para siempre. Mientras los 10 hombres más poderosos de la Venezuela de ayer son procesados o se encuentran en fuga, el mundo observa cómo una revolución de 25 años se desintegra desde adentro, devorada por sus propios líderes. Rusia y China, ante la velocidad de la purga y la contundencia de la presencia estadounidense, han optado por una retirada táctica, buscando proteger sus inversiones energéticas y alejándose de los escombros políticos del madurismo. Delcy Rodríguez camina ahora por los pasillos de Miraflores bajo una protección que es al mismo tiempo su propia celda. Sabe que su mandato tiene fecha de vencimiento y que su seguridad depende estrictamente del cumplimiento de cada punto del acuerdo firmado en Doha. La historia la recordará como la arquitecta de la caída, la mujer que prefirió negociar las cabezas de sus aliados antes que hundirse con el barco. Venezuela entra hoy en una fase de incertidumbre controlada. La salida de Nicolás Maduro fue solo el primer acto de un drama mucho más profundo. Con la lista de los 10 ejecutada casi en su totalidad, las sanciones comienzan a flexibilizarse, permitiendo que el petróleo vuelva a los mercados internacionales bajo la supervisión de la nueva Junta de Transición. Sin embargo, las heridas de una nación fracturada tardarán décadas en sanar. La purga ha eliminado a los verdugos, pero las estructuras que permitieron su ascenso siguen allí, esperando ser transformadas o sustituidas. Washington ha logrado su objetivo de máxima presión, pero el costo ha sido la exposición total de la fragilidad del poder cuando se construye sobre la base del miedo y la corrupción. El ciclo del chavismo radical ha terminado, no con una explosión, sino con el sonido de un bolígrafo firmando una lista de traiciones en la oscuridad de una oficina diplomática.